Buenos días, ¿ahí me escuchan? Les damos una cordial bienvenida y agradecemos a todos y a todas quienes nos acompañan en esta mañana en el webinar ¿Cómo avanzamos en inclusión financiera? La segunda de 3 jornadas organizadas en conjunto por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF, y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, FEN, para conversar y debatir en torno a temas claves para el desarrollo de la educación financiera en Chile. Hoy nos acompaña un panel de destacados invitados e invitadas, quienes nos entregarán su punto de vista en torno a un tema que resulta fundamental, como es la inclusión financiera. Agradecemos al economista del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Verónica Frisancho, al alcalde de la ilustre Municipalidad de Puente Alto, Germán Codina, al director del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Jaime Ruiz Tagle, y al anfitrión de la jornada, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio. Para comenzar, le doy la palabra precisamente al decano, José de Gregorio, para introducir la sesión de hoy. Muchas gracias. Tenemos un gran panel hoy día, así que voy a tratar de ser un poco rápido en esto. Como menciona Tania, es un seminario en una serie de 3 webinars que estamos realizando con la Asociación de Bancos para el convenio que firmamos en términos de promover la educación financiera, ¿no es cierto? Y los objetivos de estos, lo que nosotros en la primera fase, ¿no es cierto?, lo que concluimos, un objetivo en la primera fase, ¿qué fue lo que hicimos? Y presentamos la vez pasada, presentamos la evidencia, ¿qué sabemos nosotros de inclusión financiera? Vimos que hay importantes brechas en alfabetización financiera, en particular brechas por género, brechas por edad, por grupo socioeconómico, ¿no es cierto? Y hay grupos particularmente vulnerables, nosotros vimos estudiantes, adultos mayores, emprendedores, migrantes que no tienen lo suficiente conocimiento para hacer buen uso de las oportunidades financieras que tienen y muchas veces termina siendo un problema, ¿no es cierto? También existe una cultura financiera doméstica y la pregunta entonces es cómo hacer un puente entre estos métodos que usan las finanzas en los hogares con un buen manejo financiero que deberían tener. Entonces, las propuestas que tiene este proyecto y hacia dónde queremos avanzar, ¿no es cierto?, es reconocer, es fortalecer el conocimiento de las personas en la administración de sus finanzas. También bajar con lo que son las brechas de confianza, ¿no es cierto?, que existen con el sistema financiero, sus productos, promover acceso, ¿no es cierto?, el uso de una manera responsable y segura del sistema financiero. Cuando la persona, por ejemplo, sacan a veces todo el dinero que tiene en el banco o compararlo con hacer avances de dinero, ¿no es cierto?, que puede ser mucho más costoso tomar un crédito, poder evaluar esas distintas opciones. Y también promover cambios en las prácticas de acceso a los usos. ¿Ya? Y también nosotros quisiéramos formar monitores que apoyen a la difusión y capaciten. Si partiste bien, lo enganchó bien. Perdón, hay alguien que está con un micrófono prendido. Perfecto. La otra cosa, entonces, después habiendo resumido brevemente lo que vimos la vez pasada, y aquí simplemente voy a mencionar muy rápido las propuestas para una nueva fase. Ya tenemos algo de un diagnóstico, ¿no es cierto? Y entendemos las brechas, los problemas, las dificultades que tienen los hogares con la investigación que se hizo en la fase 1. ¿No es cierto? Ahora la fase 2 es una fase donde bajamos hacia el tema de capacitación y de formación. Primero, una cosa fundamental es la capacitación a los docentes, ¿no es cierto?, quienes están en contacto permanente con los niños, con los jóvenes, que tengan capacitación, que puedan informar y enseñar y ponerlos de alguna otra forma dentro de los currículos escolares en las distintas modalidades que pueden tener. También existe otra cosa que es interesante y tenemos bastante evidencia de ese tipo de cosas de evaluación, son desarrollo de aplicaciones, ¿no es cierto?, aplicaciones donde los estudiantes, los docentes pueden jugar y aprender. Esa es como la idea fundamental de esto, y así que uno tiene que ir creando forma innovadora, atractiva, cuando en un mundo los niños, los jóvenes tienen tantas opciones, ¿no es cierto?, para lúdicas en la red, que sea también una oportunidad de enseñanza, de aprendizaje, ¿no es cierto? Y de este tipo de cosas después obviamente vamos a escuchar de Jaime de Verónica. También tenemos que ver las necesidades que tienen los microempresarios y hay que tener un buen levantamiento de cuáles son sus necesidades y al mismo tiempo acompañarlos con capacitación.
que también es muy importante. Y finalmente, llegando a otros segmentos donde también vimos bastantes niveles de brecha de conocimiento, son talleres con adultos mayores, que también se les pueda cooperar en lo que son la administración de sus finanzas, que puedan aprender, mejorar su conocimiento, y algunas plataformas de apoyo hacia el público general, donde uno puede poner cápsulas, materiales y tips. Obviamente esto es un gran desafío, es un gran desafío que tenemos todos los profesores, que es en una infinita oferta de contenidos, uno tiene que tener contenidos tremendamente atractivos y muy efectivos. Con esto lo voy a dejar con Tania para continuar. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, José Gregorio. Y a partir de lo que nos compartiste recién, de lo que presentaste, quería preguntarte, ¿cuál crees que son los elementos críticos para que las propuestas realizadas tengan el mayor impacto posible? Bueno, yo creo que una cosa muy importante es cómo esto se coordina con las autoridades. O sea, por ejemplo, el rol que tiene el Ministerio de Educación en proveer y facilitar todo lo que es la integración de estos temas de educación financiera en los currículum, en el aprendizaje, en el apoyo a las personas. Y después también un apoyo continuo a los hogares, a las personas, en esto que también un apoyo, esto incorporarlo como dentro de las políticas de Estado del país es muy importante. Perfecto. Muchas gracias. Y a continuación le doy la palabra entonces a Jaime Ruiz Tagle, director del Departamento de Economía de la FEN de la Universidad de Chile, quien nos entregará su visión en torno a las iniciativas de educación financiera y su impacto en los clientes, basado en evidencia obtenida de un estudio de impacto realizado por Jaime con el apoyo del BID, Banco Estado y la Asociación de Bancos. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy interesante poder contarles acerca de este estudio que hemos estado desarrollando con mis colegas Roberto Álvarez y Álvaro Miranda, con el apoyo del BID, de Banco Estado fundamentalmente, y la Asociación de Bancos, y también del Núcleo Milenio en Desarrollo Social. Déjenme contarles un poco el problema del buen uso del sistema financiero. Cuando uno habla de inclusión financiera, uno requiere, ¿cierto? Uno se enfrenta a dos problemas. El primero es que efectivamente la gente pueda acceder al sistema financiero, o sea, que haya oferta suficiente. Y el segundo gran problema es que la gente logre usarlo bien. Y el problema a veces es que cuando la gente lo usa mal, se genera dificultad para acceder posteriormente al sistema financiero. Entonces, están interrelacionados estos dos problemas. Luego, para que efectivamente exista este acceso al sistema financiero, tiene que ser conveniente para ambas partes, tanto para los prestamistas como para los prestatarios. Y esto va a depender del comportamiento de ambos. O sea, para que haya esta interacción se requiere que los prestamistas estén obteniendo, digamos, un beneficio adecuado y el prestatario efectivamente también se beneficie del uso del sistema financiero. Ahora, para que este sistema financiero se use de manera adecuada, se requiere que haya cierta facilidad de uso sumado a una capacidad de uso y un deseo de uso, o sea, que efectivamente la gente quiera utilizarlo bajo las circunstancias existentes. Y esto va a depender entonces de la oferta de servicios financieros y de la regulación, o sea, qué es lo que se permite ofrecer, qué es lo que no se permite ofrecer. Ahí vienen, por ejemplo, todos esos temas de elementos como la letra chica, como el CAE, el costo anual equivalente, cosas que van a facilitar el uso y van a regular la interacción en el mercado financiero. Y también va a depender críticamente de las capacidades de las personas para poder tomar buenas decisiones financieras. Entonces, lo que tenemos es que en general la educación financiera aborda el problema de la capacidad desde la información y desde el conocimiento. Y eso es interesante, ¿cierto? Sobre todo en etapas tempranas del desarrollo de las capacidades, como es en el colegio. Y lo que se espera con la educación financiera en general es que este conocimiento afecte las actitudes financieras de las personas. Por ejemplo, ya yo voy a querer ahorrar, yo voy a ser responsable en el tipo de préstamos que voy a tomar, en mis decisiones de compra, etcétera. Y uno espera entonces que esto finalmente no solo cambie las actitudes, sino que efectivamente cambie el comportamiento, ¿ya? Y eso es lo que se espera con la educación financiera, es un camino largo, ¿no?
Y esta educación financiera va a estar mediada por la permeabilidad del aprendizaje, que es la oportunidad. Y ahí hay un tema muy importante, que es cuándo se aprenden los conocimientos financieros. Mientras más temprano, mejor, ojalá en la escuela, pero hay momentos en los cuales, por ejemplo, cuando uno va a tomar un crédito, cuando uno adquiere un producto financiero como una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria, todos esos elementos van a ser importantes para determinar la capacidad que la gente pueda efectivamente ser permeable a mayores conocimientos financieros. Sin embargo, el problema es que esta educación financiera en general es costosa en tiempo y costosa en recursos. Entonces, en general, la experiencia ha mostrado, como vamos a ver más adelante, que los resultados mejores de la educación financiera en general se dan en jóvenes. En adultos es bastante más complicado, ¿ya? Pero nosotros creemos que se puede ser más creativos y efectivamente la pregunta que nosotros nos hacemos, la pregunta de investigación, es si podemos afectar directamente el comportamiento financiero de las personas a través de una consejería financiera de bajo costo y que pueda ser fácilmente escalable. Esa es la pregunta entonces que tratamos de abordar en nuestra investigación. Para eso entonces vamos a volver, ¿cierto?, a tratar de entender qué es esta consejería financiera simplificada. Habitualmente nosotros observamos que los adultos ya no tienen tiempo para adquirir nuevos conocimientos financieros. La consejería financiera existe cara a cara, se da por parte de psicólogos, por parte de asistentes sociales en algunas empresas y puede ser efectiva, de hecho lo es, se ha mostrado en muchos casos, pero es muy costosa, ¿no?, en tiempo y en recursos monetarios. Entonces lo que nosotros hicimos fue diseñar una consejería financiera simplificada, pero simplificada al extremo, ¿ya? Basada en aspectos de psicología del comportamiento, lo que los economistas llamamos behavioral economics, que tiene un origen en la psicología económica y que busca atacar ciertos sesgos cognitivos que van a afectar el comportamiento financiero a través de una serie de consejos simples que los vamos a enviar por distintos medios. Los enviamos esencialmente por mensajes de texto, pero incluimos cómics, incluimos pequeños videos para hacer más atractivos, ¿cierto?, los mensajes que estamos enviando a la gente. Algunos de los sesgos cognitivos que nosotros consideramos, hay muchos, ¿cierto?, pero son los de atención limitada, los de sesgos de autocontrol y sesgos de comparación social. Esta típica cosa de que el pasto del vecino es más verde, mi vecino se compró un televisor grande, yo también me lo puedo comprar. Entonces, todos esos elementos que van a atentar contra nuestro comportamiento financiero. ¿Qué es lo que hicimos entonces? En conjunto con la Asociación de Bancos, el BID y Banco Estado, diseñamos un experimento aleatorio con clientes de bajos ingresos que estaban recién bancarizados del Banco Estado y se los invita a participar. ¿Y qué es lo que se hizo? Aleatoriamente dividimos a los clientes en 3 grupos. A algunos se les envió un mensaje por una sola, muy sencillo, que simplemente es informativo y le dice, mira, recuerde que en el Banco Estado, www.bancoestado.cl, usted puede encontrar la información de su crédito. Y a otros les enviamos un mensaje a la semana con mensajes relacionados con lo que nosotros llamamos consejería cognitiva. Por ejemplo, le mandamos un video relacionado con el ahorro diario que tienen que hacer las personas para poder efectivamente llegar a fin de mes y poder pagar las cuotas de sus créditos a tiempo. Entonces le decimos, bueno, no te confíes, ahorra un poco cada mes y les enviamos, ¿cierto?, esta información de los videos, de los cómics o a veces un mensaje un poco más largo. Y al tercer grupo lo que hicimos fue enviarle 2 mensajes a la semana. Y además de esta consejería cognitiva, le agregamos una consejería que nosotros llamamos práctica. Y por ejemplo, ¿qué es lo que le decimos? Le decimos, mira, una vez yo no pude pagar mi crédito, me acerqué al banco, me indicaron que quizás podía reprogramarlo, cambiando los plazos y los montos de la cuota. De manera entonces que efectivamente la gente tenga herramientas para poder relacionarse de mejor manera con el banco. Con eso entonces llevamos a cabo este experimento por 6 meses, enviándole mensajes a la gente y encontramos que en las tasas de morosidad, ¿cierto?, al cabo de 6 meses, a 60 días y a 90 días especialmente es donde encontramos los mayores efectos. Las tasas de morosidad a 30 días, las diferencias no son tan grandes, pero nosotros encontramos, por ejemplo, que en la tasa de morosidad a 60 días hay reducciones del orden de 20% en la tasa de morosidad, es de un 8,2% a 6% de morosidad. Y cuando miramos la tasa de morosidad a 90 días, que es la más grave, ya cuando la gente simplemente ya no pagó, digamos, su cuota del crédito, observamos caídas incluso más grandes en las tasas de morosidad de 26%, desde un 5,5% en la tasa de morosidad hasta un 3,9% en la tasa de morosidad.
Ahora, nosotros además, ¿cierto? Realizamos una serie de diferencias por distintos tipos de personas. En general lo que encontramos es que los efectos son mayores sobre los más jóvenes, sobre los hombres y sobre aquellos de ingresos más bajos. Acá les muestro, por ejemplo, en el caso de aquellas personas de ingresos más bajos, que las tasas de morosidad se reducen entre un 22 y un 49%, si vendiéndose a 30 días, a 60 o a 90 días, para aquellos de grupos de ingresos más bajos. O sea, aquellos que tenían una posibilidad, una probabilidad de caer en mora más alto son justamente quienes más se pueden ver beneficiados de una consejería financiera simplificada como la que estamos haciendo. Ahora, uno se pregunta si esto es escalable, y justamente lo que nosotros queríamos era diseñar algo que pudiésemos escalar fácilmente, de manera de que pueda ser implementado en nuestra escala, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue, digamos, calcular básicamente cuánto eran los ahorros en términos de menores montos de créditos impagos. Entonces nos encontramos que el costo de enviar todos estos mensajes durante los 6 meses no fue más de 3 millones de pesos. Y lo que logramos ahorrar en términos de esto está en dólares son del orden entre 70 y 100 mil dólares. O estábamos hablando entre 50 y 84 millones de dólares, dependiendo si uno está mirando, perdón, 8 millones de pesos, entre tasas de morosidad a 30, 60 o 90 días. Entonces acá hay una oportunidad muy importante en términos de poder implementar este tipo de iniciativas que permiten reducir la tasa de morosidad, aunque sean pequeñas cantidades, pero están bajo el costo que es extremadamente rentable, ¿ya? Entonces, es importante recordar que hay un desafío grande en la inclusión financiera que requiere que esto sea un problema abordado de manera integral con creatividad, ¿ya? Se requiere una regulación adecuada, eso es muy importante, pero se requiere entender también las necesidades que pueden tener los individuos desde una perspectiva multidisciplinaria. Y aquí es donde nosotros hemos integrado elementos de psicología económica justamente para poder entender cuáles son los momentos educativos, cuáles son las necesidades de las personas y qué cosas pueden efectivamente afectar y producir una mayor disminución en las tasas de morosidad, lo cual beneficia obviamente tanto al individuo que deja de tener deudas impagas como a la institución que le presta dinero a ese individuo. Y para eso hay muchas herramientas y hay que seguir explorando en ellas, desde la educación financiera más general a la consejería financiera y a la consejería financiera simplificada como la hemos planteado en este estudio. Eso es lo que quería compartirles ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime. Interesante la experiencia de la consejería financiera, ¿verdad? Y en el marco de lo que se ha planteado esta mañana, para seguir conversando, quisiera preguntarle a la economista del Banco Interamericano de Desarrollo, Verónica Frisancho, ¿cómo podemos avanzar hacia una mayor inclusión financiera? Ver si en las investigaciones que han desarrollado ustedes han podido determinar si existe algún segmento específico de la población en que debiéramos enfocarnos, ¿verdad? Entiendo que tiene una experiencia bien relevante que desarrollaron en Perú, y a partir de eso, ¿qué lecciones podríamos considerar también acá en Chile? Gracias. Quizás para hacerlo más sencillo, les voy a compartir unas pocas slides que preparé. Me avisan si las logran ver, espero que sí. Perfecto. Sí. Entonces, gracias por la invitación, buenos días a todos, y he tenido 2 fabulosas introducciones, tanto de José como de Jaime, porque creo que hay muchos puntos en común, que creo que ahora voy a pasar a resaltar para el caso específico de jóvenes en un par de estudios que hicimos en Perú. Resaltar la conexión, y creo que parcialmente ya lo hicieron mis antecesores en el webinar, entre inclusión financiera y educación financiera. Creo que si bien hemos avanzado muchísimo en extender el acceso, dado el uso de la tecnología y también superando algunas restricciones geográficas en la región, hay todavía un camino por cerrar, una brecha por cerrar en cuanto a acceso y uso de los servicios, ¿no? En particular, persisten bajos niveles de adopción y de uso, incluso cuando los servicios podrían estar ahora más cercanos a segmentos que tradicionalmente han estado excluidos, ¿no?
Y mucho de esto tendría que ver con falta de confianza en el sistema financiero, como se refleja en encuestas del Banco Mundial, la Findex, y también falta de habilidades para navegar el sistema financiero, que están muy conectadas, tanto la confianza como el conocimiento, ¿no? Entonces, creo que la educación financiera vendría a ser un buen complemento de las estrategias de inclusión financiera, no solamente mejorando la calidad de las decisiones, como muestra Jaime, por ejemplo, en el estudio que hicieron con Banco Estado, sino también cerrando esta brecha de confianza o de información, de conocimiento entre consumidores e instituciones financieras. Un segmento particularmente urgente de atender en este sentido es el segmento de los jóvenes, que si bien no son población de riesgo tangible, digamos, porque todavía no son agentes económicos que toman préstamos o que se endeudan de manera como hacen los adultos, por ejemplo, son un segmento de riesgo ¿cómo se dice? Que está tangible en el muy corto plazo, porque van a salir de la escuela, van a empezar una vida en el mercado laboral o van a continuar sus estudios sin tener las herramientas como muestra este gráfico. Lo que hice fue recoger los resultados del test de educación financiera que toma la OECD. Incluyó en su última edición a Chile, Perú y Brasil, que lamentablemente los ven muy abajo de tabla, con un alto porcentaje en gris de los alumnos de 15 años con un bajo rendimiento. En Chile, casi el 40% de los chicos que presentan un bajo rendimiento en la prueba y mucho menos del 5% los que presentan alto rendimiento, ¿no? En pensiones es aún peor y es por eso que enfocamos estos estudios en este segmento, ¿no? Ahora, lo mencionó un poco Jaime, está bastante explorado el tema de educación financiera y su efectividad entre los jóvenes. Este gráfico muestra un metaanálisis que hice con algunos estudios experimentales, en donde mientras más a la derecha se encuentre el círculo con las líneas, más grande es el efecto. Y como ven, en el panel de arriba, por ejemplo, que son todos los programas que se implementaron en la escuela y que tienen un cierto componente obligatorio, todos los efectos son positivos y grandes, ¿no? Vale la pena destacar este efecto para Hinojosa, que es un programa con experiential learning, que se refiere a un modelo no tradicional de enseñar en la escuela, sino más bien de aprender haciendo o de aprender jugando, que está relacionado a uno de los resultados que les voy a mostrar. En general, lo que quiero destacar es que el efecto promedio de las intervenciones de educación financiera, sobre todo en la escuela, obligatorias, como parte de un curso, por ejemplo, es bastante robusto y bastante grande. También es cierto que este es un efecto en aprendizajes, el que les estoy mostrando, ¿no? Permanecen algunos escépticos que dicen, bueno, ¿para qué vamos a invertir en los jóvenes, en que aprendan? Y sí, seguramente dan el examen mejor y van a tener un alto conocimiento financiero después de la intervención, pero luego, ¿qué? ¿Cómo se traduce esto en hábitos o en actitudes o en comportamiento cuando todavía se van a ver materializados en un largo plazo? Entonces, van a ser 2 estudios también experimentales, en donde lo que hicimos fue tratar de transmitir conocimientos a los jóvenes de 2 maneras distintas, ¿no? En una primera manera, que voy a llamar tradicional, digamos, que son las lecciones en aula, una currícula bien desarrollada dependiendo del grado, entrenando a los docentes para que dicten los contenidos dentro de un curso ya preestablecido, y un segundo enfoque en el que lo que hicimos que estaban graduándose de la secundaria, que por un periodo de 6 meses registren todas sus transacciones financieras en una app en su teléfono, de una manera muy práctica y muy fácil de manejar para ellos también, ¿no? La idea aquí es que al tener un poco más de conciencia de las transacciones que realizan, de estar mucho más pendientes de los movimientos que hacen, en donde les pedíamos que registren no solo ingresos y gastos, sino también el dinero que ponen aparte, que llaman ahorro, o el dinero que se prestan, o ellos prestan a otros adultos o a otros chicos, el chico puede empezar a tomar un poco más las riendas de su actividad financiera y quién sabe por ahí también recoger algunos de los conocimientos que esperaríamos hubiera recogido en el aula, ¿no? En primer lugar, los efectos, una versión resumida de los efectos, el estudio está en mi página web si quieren más detalle,
del método más tradicional, ¿no? En primer lugar, vemos que hay un efecto sobre habilidades financieras bastante grande, muy alineado con el resto de la literatura para este grupo de edad, de 0.15 desviaciones estándar. Este es un efecto, de nuevo, bastante grande, y es luego de una intervención que ocurrió durante la segunda mitad del año académico en Perú, o sea, una exposición no de un taller, sino de medio curso, digamos, de exposición. Otro aspecto importante es que si ven aquí las calificaciones de los chicos en los otros cursos, no el curso que incluía el componente de educación financiera, no se ven afectadas. Esto quiere decir que no hay un costo de oportunidad, al menos en el corto plazo, medido de esta manera, claro está, de dedicarle más tiempo a esta materia de educación financiera que a otras. No se sufren aprendizajes para las otras materias, ni siquiera matemáticas. El otro punto que encontramos es que si bien no se incluyó directamente en el contenido del curso, hay un efecto sobre el autocontrol de los chicos. Y esto nos da mucha esperanza para un futuro efecto sobre comportamiento, como les voy a mostrar, porque al afectar el autocontrol, una habilidad blanda, una habilidad blanda muy conectada con comportamiento financiero, nos aseguramos de que el efecto del programa sea sostenible en el tiempo. Los hábitos de compra, los chicos no toman decisiones impulsivas cuando van de compra, sino que comparan precios, no se paran al primero cuando llegan a una feria o un mercado. Ese tipo de actitudes también se ven afectadas por el programa. Un último efecto es que seguimos a los chicos 3 años después de que recibieron la clase en la escuela, ya cuando tienen 18 años o más, y los buscamos en la central de riesgos en Perú. Y lo que encontramos es que efectivamente hay un efecto en comportamiento. Estos efectos de aprendizaje y de autocontrol, por ejemplo, se ven materializados en cambios del comportamiento financiero más adelante. Ahora, a los 18 años los chicos claramente no tienen una activa vida financiera en la central de riesgos, pero el efecto que encontramos es que son menos propensos a entrar a la central de riesgo con una señal negativa, ¿no? que implica un mal comienzo en su historia crediticia y por lo tanto creemos que puede tener grandes efectos positivos sobre su futuro desempeño como agentes económicos. Un segundo efecto que creo que puede ser informativo para programas de educación financiera con adultos es qué pasó con padres que no fueron tratados directamente, pero recibieron información a través de sus conversaciones con los chicos, a través de la interacción misma con ellos, sea por tareas o simplemente conversaciones, y los docentes que sí fueron entrenados para impartir este conocimiento en el aula. Entre los padres, este efecto indirecto se manifiesta también a través de sus acciones en el sistema financiero. Los miramos en la central de riesgos y vemos que se alejan un poco del microcrédito, que en Perú suele tener tasas de interés mucho más altas que las ofrecidas por instituciones formales. Y los docentes, por su lado, que sí, repito, tuvieron una capacitación para dictar los contenidos y además el mismo hecho de dar los contenidos en la clase hace que repitan constantemente los conceptos, ellos registran grandes mejoras en sus conocimientos financieros, que incluso doblan aquellas experimentadas por los estudiantes, pero además incrementan su tasa de ahorro, como ven en el gráfico de la izquierda, sobre todo el ahorro formal. Eligen ahorrar en instituciones financieras formales en mucha mayor medida, casi 15 puntos porcentuales de aumento en esta probabilidad. Por último, también a ellos los seguimos en la central de riesgos y vemos que su tasa de morosidad se reduce en 10 puntos porcentuales, como ven en el gráfico de la derecha aquí, y también es un efecto que se registra un par de años después de la intervención, o sea, sostenible en el tiempo. Un poco a los resultados preliminares del otro estudio que explora un enfoque mucho más innovador en el sentido de aprender jugando o aprender usando estos diarios financieros, que creo que está muy conectado al plan que se expuso al inicio sobre las siguientes fases que tiene esta estrategia, ¿no? Entonces, como les contaba, los chicos usan una app en su teléfono y simplemente registran sus transacciones financieras. Ellos, además, reciben una visita de un monitor, de un encuestador que cada 2 semanas chequea que todo esté en orden, que no hayan tenido problemas con el app, corrige las transacciones que el chico
puso de mala manera, completa las omisiones que haya hecho, un poco que lo guíe, lo ayuda para que mantenga el uso del app y el registro certero de las transacciones. En general, lo que estamos encontrando es que a los chicos que recibieron el uso de este app, cuando les tomamos una prueba idéntica a la que les tomé a los chicos de la intervención en el aula, registran mejoras en sus conocimientos financieros. Simplemente por usar el app, obviamente son mejoras mucho más chicas de 0.08 desviaciones estándar, ¿no? Sin embargo, si yo miro a los chicos que no recibieron las clases en el aula, solo recibieron el uso del app, entre ellos las mejoras de conocimiento son de 0.22 desviaciones estándar, ¿no? El hecho de no tener exposición previa es complementado por un enfoque mucho más aplicado, mucho más práctico, que simplemente es el registro de sus transacciones, y se manifiestan mejoras de conocimiento financiero. También encontramos preliminarmente que hay un mayor conocimiento de los precios en el mercado. Justamente esta atención a los temas financieros está muy conectada a este segundo resultado preliminar. Eso es todo lo que tenía por hoy y bueno, te paso la palabra de nuevo, Tania. Muchas gracias, Verónica. Vamos a seguir conversando sin duda esta mañana, ¿verdad? Porque son muy interesantes todo lo que nos han presentado. Y hablando en esta misma línea, ¿verdad? De experiencias concretas, con foco en el territorio y en la relación directa con las personas, quisiera preguntarle al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien lidera la comuna más poblada del país, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales fechas que necesita en materia de educación financiera y también oportunidades para avanzar? Hola, Tania. Primero, agradecer esta instancia. Creo que es sumamente importante para nosotros como gobiernos locales abordar una problemática que está afectando tanto a familias muy vulnerables, sobre todo en el ámbito más periférico de Santiago. Para contar un poco la experiencia, las brechas que nosotros vemos fundamentalmente tienen que ver primero con un problema de la inequidad territorial, que es algo que está instalado no solo en la región metropolitana en nuestro país, sino también en algunas regiones. Y eso lo quiero graficar muy simplemente, por ejemplo, en que en todo el sector poniente de Puente Alto, donde viven 330.000 personas, no existe una sola sucursal bancaria. Y cuando nosotros tratamos de que el Banco Estado asumiera un rol como apalancador del desarrollo y también con una perspectiva social, la respuesta que se nos dio en ese momento fue que el municipio financie la sucursal y nos instalamos. ¿Ya? Esto estamos hablando de hace 6, 7 años atrás. Hasta el día de hoy no tenemos cómo financiar la sucursal y además me parece escandaloso que en definitiva se nos haya pedido dejar de financiar otras necesidades sociales para nosotros financiar a un banco que además tiene la envergadura del Banco Estado, ¿no es cierto?, para desarrollar sus instalaciones. Entonces seguimos en el sector poniente de Puente Alto, en este caso en particular en un sector que se llama Bajos de Mena, que tiene 130.000 habitantes, que compone el sector poniente de la comuna sin sucursal bancaria. Entonces tenemos un problema de inequidad territorial y tenemos también un problema que evidentemente son las brechas de género. A nosotros nos preocupa la mayor participación, ¿no es cierto?, de la mujer, por ejemplo, en el acceso a tarjetas de crédito, en emisores no bancarios, lo que visualizamos también, por ejemplo, en distintas audiencias y en el trabajo territorial, de el acceso a prestamistas informales que conocemos, de hecho, situaciones posteriores de agresión y de vulneración de derechos de quienes no han cumplido con las exigencias de estos prestamistas. Entonces, me parece como parte de una política importante de generación de equidad en nuestro país, que creo que va de la mano también con todo el proceso político institucional que se está viviendo, obviamente no dejar a estas mujeres que muchas veces incluso con esta brecha de género sufren, por ejemplo, el problema de no ser elegibles en créditos cuando sabemos, por ejemplo, que su tasa de cumplimiento es por lo general mejor que incluso la de los hombres, de cumplimiento de pago. Entonces, creo que aquí hay una serie de elementos que deben abordarse de manera holística. Lo que hemos hecho también en colegios, por ejemplo, es implementar
de manera voluntaria desde la municipalidad programas que son justamente de educación financiera, en la que establecemos algunos parámetros para que grupos de jóvenes de octavo desarrollen proyectos y posteriormente se le entrega como premio 250.000 pesos para que quienes son los ganadores en este ámbito puedan implementar su proyecto. Nosotros hicimos eso, por ejemplo, el año pasado en la Escuela Grecia, y es un programa que nos interesa seguir desarrollando. Gracias, Tania. Muchas gracias, alcalde. Nos ha planteado, ¿verdad?, un panorama con puntos muy concretos y específicos en torno a este tema. Y para hablar también de la inclusión, de lo que significa instalar esta conversación, se deben romper, ¿verdad?, ciertas creencias y paradigmas. Y a juicio de ustedes, Jaime y Verónica, en el trabajo que han desarrollado en materia de educación e inclusión financiera, ¿cuáles serían esas creencias que deberíamos derribar, ¿verdad?, o hacia dónde avanzar para lograr una inclusión financiera efectiva, ¿verdad? Y en particular, Jaime, los resultados planteados por el estudio del que nos contaste, ¿qué tan exportables son para clientes de otras instituciones financieras? Si quieres partir tú, Jaime, y luego seguimos con Verónica. Gracias, Tania. Mira, es muy interesante entender, ¿cierto?, el llamado que hace el alcalde Codina de una mirada holística, ¿no? Porque justamente acá hay muchos eslabones de la cadena que permiten que efectivamente la gente haga buen uso de los sistemas financieros. O sea, se requiere, como mencionábamos antes, una buena regulación, una buena oferta por parte de las instituciones financieras y un buen uso por parte de las personas. Y una de las cosas que es interesante, ¿cierto?, entender acá es que la gente no es tonta, ¿ya? La gente puede tener carencias de conocimientos, pero la gente siempre va a tratar de buscar su beneficio personal de una manera razonable, ¿ya? Y para eso a veces necesitan ayudas que son pequeñitas, y esas ayudas a veces son pequeños consejos que los ayudan a resolver un problema que para ellos se presenta como muy grande. A veces el problema es tan básico como que no hay una sucursal cerca, y si no hay una sucursal cerca, ¿qué puedo hacer? ¿Hay alguna alternativa quizás a la mano o no la hay? ¿Ya? Iniciativas como la Caja Vecina han ayudado, pero no han resuelto la falta de oferta de sucursales, pero al menos van resolviendo pequeñas partecitas y puede beneficiar a algunas personas. Y esa parte es muy importante porque que uno logra entender cuáles son los problemas que afectan a los distintos agentes, es más fácil que podamos encontrar soluciones que puedan facilitar la inclusión financiera. En el caso del experimento que nosotros diseñamos de consejería financiera simplificada, esto fue diseñado en conjunto con psicólogos, con asistentes sociales, incluso con gente que trabaja en el banco, digamos, atendiendo clientes. Entonces, toda la gente va aportando un poquito para poder ayudar de mejor manera a los clientes. Y en ese caso, entonces, uno puede, ¿cierto?, diseñar a la escala adecuada el tipo de mensajes que debe llevar a la gente. Entonces, cuando uno piensa que uno va a enseñar cosas muy sofisticadas a las personas a través de la educación financiera, probablemente eso va a ser una gota en un lago y no va a aportar mucho. Pero si es que uno entrega consejos más aplicados, que sean experienciales, como se mencionaba también Verónica, que tengan que ver con la experiencia que están viviendo en ese momento, con las decisiones que están tomando, es muy probable que eso pueda ser más fácilmente asimilable por las personas y pueda ayudarlos a tomar mejores decisiones financieras. Y esas mejores decisiones financieras van a hacer que el prestamista, a su vez, pueda ofrecer ciertas tasas de interés más bajos porque los costos de repago van a ser menores porque justamente le están pagando mejor. Y eso facilita la inclusión financiera como un todo. Entonces, en la medida que uno entiende que una talla no sirve para todas las personas, sino que hay distintas tallas y a veces hay medias tallas incluso, entonces uno puede entender que se pueden diseñar estas cosas, ¿cierto?, de manera escalable, a bajo costo, si es que uno es suficientemente creativo y logra comprender la naturaleza de las decisiones de las personas. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Jaime, yo solo que no tenemos y no existe una bala de plata, ¿no? Un silver bullet, como se dice en inglés.
En un comienzo se apostó muchísimo por la educación financiera, luego nos desanimamos todos porque no encontraban impactos importantes en la literatura trabajando con adultos, y todos corrimos a pensar, bueno, quizás lo que funciona es otra cosa, vayamos a fortalecer la regulación, protección al consumidor es lo que funciona, porque la educación financiera es muy poco costo efectiva, no hay impactos, tenemos que ser un poco más paternalistas, ¿no? Yo creo que debemos apuntar a los dos enfoques en simultáneo. Y sí, educación financiera quizás no funciona de la forma tradicional entre adultos, sino con variantes como las que ha experimentado Jaime para las personas que ya están incluidas. Quizás para las que no han incluido, todavía no sabemos qué hacer, que hay ese acercamiento con la banca para aprovechar el teachable moment, ¿no? El momento en el que les podemos enseñar algo a bajo costo. Pero quizás la evidencia finalmente los docentes, los padres, aprenden, quizás aprendieron por la repetición constante en el aula, quizás necesitamos este refuerzo, ya no tenemos la atención que teníamos a los 15, 14, 13 años, entonces no creo que se pueda descartar simplemente porque no hemos entendido cómo entregar los conocimientos y de qué manera esto cambia, como decía Jaime, según la talla, ¿no? según el público y según las necesidades de cada uno en distintas etapas del ciclo de vida. Esto no quiere decir no hay mucho por hacer todavía con la regulación, y creo que estamos un poco detrás en la región. Quizás Chile está avanzando un poco más rápido, pero el avance hacia la tecnología de nuevos agentes como las fintech exige que no solamente avancemos en los temas de educación financiera, pero también en protección. Creo que el balance entre estas dos estrategias es lo que va a ser más efectivo para la inclusión. Muchas gracias, Verónica. Alcalde, le quería preguntar, ¿verdad? Vemos a Verónica, ¿verdad?, con algunos temas ahí en la conexión. Ella, le agradecemos mucho porque se está conectando desde Italia, ¿verdad? Así es que ahí la diferencia que ustedes pueden ver, pero le agradecemos porque la hemos podido escuchar muy bien esta mañana en cada uno de los planteamientos que nos ha hecho. Y ahora, siguiendo con la conversación, alcalde, ¿cree usted, verdad, que en su comuna u otras en general, verdad, en el espacio comunal, como nos hablaba usted hace un momento, donde identificó varios problemas como bien concretos, pero ahora pensando más bien en el lado como de las soluciones o donde es posible implementar? ¿Cree usted que es posible, de lo que hemos escuchado, implementar alguna de estas iniciativas? ¿Cree usted? ¿Y cuál debería ser entonces ahí el rol tal vez del Estado, junto con el mundo privado y las organizaciones sociales en esta materia? Bueno, la verdad es que en poco tiempo vamos a tratar de resumir algún elemento, pero fundamentalmente yo considero que, a ver, los municipios van desarrollando ciertos niveles de penetración y de tejido social que permite la instalación de distintos programas, ¿ya? Estos desde el mundo municipal se llaman programas sociales. Estos programas sociales, cada uno de ellos con distintos objetivos, ¿no es cierto?, acciones, etcétera. Y por tanto yo creo que en la medida que se busque alianzas con las municipalidades, se puede instalar en el territorio distintas alternativas, ¿no es cierto?, algunas de las que aquí se han planteado, pero creo que también hay que entender que cuando se generan distintos tipos de política pública, en algún minuto hay que generar los incentivos adecuados. Y por eso por eso aproveché la instancia de plantear la situación que me pasó, porque me pasó a mí personalmente con el Banco Estado cuando solicité que pudieran instalar una sucursal en el sector poniente de Puente Alto, y que no se hizo. Entonces, ¿en qué momento, ¿no es cierto?, la política pública inyecta recursos? ¿Cómo lo hace sin sacarlos justamente de gobiernos locales que están totalmente desfinanciados? Porque Puente Alto, por ejemplo, es una comuna que de las 52 comunas de la región metropolitana está en el lugar 51 en el per cápita de recursos para invertir por habitante. Invertir, digo yo, en realidad de manera optimista, porque en realidad es para gastar. Porque más del 97% del presupuesto municipal
es gasto operacional. El municipio casi no tiene recursos para inversión. Entonces, lo que quiero decir es, de verdad que hay un tema que es crucial. Cuando me refiero a gasto operacional, incluye también algo que los técnicos me podrían decir que es un error, pero lo que son evidentemente los subsidios, ¿no es cierto?, que también entregamos a muchas familias que son vulnerables. Entonces, yo creo que si las alianzas se hacen de manera adecuada para ingresar en el territorio, perfectamente se pueden implementar medidas como las que aquí se han dicho, deberá ser a través de los municipios y también a través de distintos niveles educacionales. Nosotros aquí, por ejemplo, en la comuna, como les decía, implementamos en una de nuestras escuelas un programa de educación financiera, pero nos encantaría hacer alianzas para poder desplegar ese programa en otros establecimientos que sean municipales y también incluso poder facilitar el acceso a establecimientos que no lo sean, porque también tenemos una alta presencia de establecimientos que son particulares subvencionados y particulares en la comuna. Pero creo que es fundamental. Y además vencer la brecha de género, como lo planteaba recién. La mayor cantidad de jefas de hogar son mujeres. Y por tanto, si esa mujer no puede acceder a sistemas formales, ¿no es cierto?, o bancarios de financiamiento, y termina accediendo y cayendo en las garras de prestamistas informales, finalmente le estamos haciendo un daño enorme al tejido social y no cumpliendo una función básica del Estado, ¿ya? ¿Cuál es la de salvaguardar, ¿no es cierto?, el armónico desarrollo de los ciudadanos y simplemente dejarlos actuar al margen del Estado de Derecho, que es algo que evidentemente debiéramos todos tener como un objetivo común. Muchas gracias, alcalde. Y precisamente, ¿verdad?, cuando hablamos de personas que están como fuera del sistema financiero, vamos a tomar una pregunta que llegó a través del panel, ¿verdad?, y se la quisiera plantear a Jaime. ¿Cómo ven la reinclusión financiera de aquellas personas que quedan precisamente fuera del sistema por morosidades? ¿Qué caminos se podrían buscar ahí? Mira, gracias por la pregunta. Es muy interesante el tema de la reinclusión, ¿cierto? Porque en el fondo hay un aprendizaje y acá hay un aprendizaje experiencial que a veces tiene consecuencias muy duras. Ahí es muy importante, ¿cierto?, la regulación que permita que efectivamente la gente pueda resetearse y volver a partir dentro del sistema financiero y efectivamente pueda salir, por ejemplo, del DICOM y pueda poder entrar, ¿cierto?, en algún momento, ¿cierto?, pueda limpiar su hoja, si es que tuvo alguna situación de deuda y pueda volver a incluirse financieramente. Pero lo importante, lo fundamental es que la gente vea un beneficio en utilizar, ¿cierto?, los mecanismos formales de financiamiento. O sea, ¿por qué? Una pregunta muy importante, por ejemplo, es ¿por qué los canales informales de crédito tienen tanto éxito? O sea, ¿qué es lo que ofrecen que efectivamente hace tan atractivo el crédito para las personas? Y una de las cosas que ofrecen es que efectivamente son a la medida, llegan cara a cara a las feriantes, por ejemplo, a ofrecerles crédito, les ofrecen crédito en cuotas semanales, ¿cierto? Pero les cobran altísimo. Entonces, bueno, pero ¿por qué entonces es interesante para ellos si les cobran tan caro y eventualmente los pueden incluso llegar a amenazar? Bueno, probablemente hay un problema de oferta también que tiene que ver con ¿cómo hacemos para llegar justamente a personas a que se les ofrezca un crédito que es lo que realmente las personas necesitan? O sea, el feriante probablemente efectivamente necesita préstamos semanales y nadie de otra institución que sea formal se lo está ofreciendo. Entonces hay un problema de la oferta en el sentido de hacer más fina las características de los créditos que se pueden ofrecer para la gente. Y eso va a facilitar mucho la reinclusión financiera, especialmente en términos de los créditos formales, porque mientras más reguladas, mientras más, sujetas a regulación estén las instituciones financieras, más tranquilos vamos a poder estar respecto a que no haya abusos por parte de prestamistas hacia la gente, especialmente de menores ingresos. Perfecto, muchas gracias, Jaime, clarísimo. Y ahora ya cerrando casi, ¿verdad?, este panel, quisiera preguntarles a todos, y si me pueden responder en un minuto, si es posible, ¿verdad? Si uno tuviera, de todo lo que hemos conversado, si uno pudiera elegir cuál es la palanca, entendiendo por palanca, ¿verdad?, el factor clave que deberíamos activar para movilizar la inclusión financiera efectiva, que aporte a las personas a este ejercicio pleno de derechos y de deberes en materia financiera,
¿En cuáles se concentrarían ustedes, verdad? ¿Y qué sinergias se requieren para materializarlo? Si podemos empezar por Verónica, luego el alcalde, después Jaime y finalmente el decano, por favor. Gracias. Yo no te podría hacer una palanca y luego el punto que te comentaba previamente, ¿no? Se trata de esfuerzos concertados, un poco también lo que decía el alcalde Codina, ¿no? Y planes integrales. Me parece que muchas veces, justamente por tratar de elegir una estrategia que va a ser la más exitosa, descuidamos otros flancos que podrían ser complementarios y maximizar la efectividad de cualquier estrategia que implementemos. Entonces, yo resaltaría que esta comunión entre la regulación y la educación financiera es clave para acompañar el desarrollo, el crecimiento y la expansión de la oferta financiera. Muchas gracias. Alcalde. Tania, bueno, igual que Verónica, mira, muchas veces le digo al equipo que crecimos en una cultura de los cuentos de hadas. Entonces, todos esperan siempre que exista una solución como varita mágica, ¿ya? Y eso no existe. No existe nada mejor que el trabajo disciplinado, ¿ya? Que sea de manera permanente, serio. Aquí lo que hay que hacer es construir alianzas y también entender, y aquí quiero ser, yo sé que tal vez este no es el ambiente, pero voy a tratar de poner un punto social, o sea, entender cuál es el fin de la empresa, cuál es el fin de la banca y cuál es el fin de las empresas en una sociedad. Y de alguna manera crecimos varias décadas en una sociedad que se olvidó de que había mucho más allá que el lucro como gran finalidad, ¿ya? Y creo que eso le ha hecho mucho daño al tejido social y también a la perspectiva que la gente tiene de esos agentes privados que desarrollan acciones que pueden ser muy legítimas, ¿ya? Y les pongo, por ejemplo, un caso. Recuerdo hace, no sé, esto fue en el primer gobierno del presidente Piñera, que me acuerdo que había unos grupos de deudores habitacionales que tenían problemas porque estaban bancarizados, ¿ya? Con su vivienda social, y un grupo particular de ellos, el grave problema que tenía es que estaban en el sistema de leasing. Entonces, la gran pregunta que uno se hacía, ¿no es cierto?, es ¿qué pasaba con esa familia que después de pagar 18 años o 15 años, y hay casos con nombre y apellido, por 3 meses de dejar de pagar el arriendo con opción de compra, el leasing los botaba a la calle y la misma vivienda después la volvía a postular al subsidio del ministerio para obtener el beneficio, ¿ya?, de el decreto que regulaba, el 120, que regulaba esto. Entonces, solo pongo ese ejemplo para explicar que entender que el lucro, ¿ya?, no puede ser el aliciente. El aliciente tiene que ser que busquemos tener productos de mejor calidad, a mejor precio, y que además, obviamente, utilicemos todos los bienes, ¿no es cierto?, y todo lo que está en el medio ambiente, etcétera, de la manera más eficiente posible, porque obviamente tenemos que tener una responsabilidad intergeneracional. Entonces son varios elementos desde mi punto de vista holístico, y que además de todo, por no haberlos observado, particularmente algunos agentes, ¿ya?, tanto del sector público como privado, se terminó sembrando lo que hoy día estamos cosechando, que es una gran fisura social y también el descrédito de muchas instituciones. Entonces, cuando Jaime decía, ¿qué es lo que hace a la persona acceder al feriante, a ese crédito informal, a pesar de todos los riesgos que tiene? Bueno, parte importante es la desconfianza en el sistema financiero, ¿ya? Entonces, hay que también ponerse como gran objetivo la reconstrucción de estas confianzas, ¿ya?, y que nadie sienta que lo están esquilmando por obtener algún tipo de apoyo, ¿no es cierto?, y apalancamiento para salir de su situación de extrema vulnerabilidad o pobreza. Muchas gracias. Jaime. Bueno, a ver, yo creo que una de las cosas fundamentales que hemos aprendido durante la pandemia es utilizar las tecnologías de información de una manera mucho más intensa.
y yo creo que tenemos que seguir utilizándolas más para poder colaborar, ¿cierto?, en temas de inclusión financiera. Y ahí hay un desafío importante porque a veces se cree que la tecnología de información es llegar a instalar un computador y eso no basta. Necesitamos conexión a Internet de alta velocidad. Sabemos, por ejemplo, que incluso en muchos sectores de Santiago la conexión a Internet de 4G no funciona bien. Uno se traslada de repente en Santiago y se encuentra que hay sectores en que funciona muy bien, otros no. Uno sale de Santiago y la conexión 4G no existe, digamos, en la carretera y en las zonas, digamos, de ciudades más pequeñas, la conexión es pésima. Entonces, si uno quiere realmente pensar en apostar por incorporar algo que permita la multiplicación, ¿cierto? Uno requiere poder escalar esto y claramente las tecnologías de información nos permiten escalar a bajo costo. Pero para eso necesitamos, ¿cierto?, que el terreno esté fértil. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy día para poder seguir avanzando es la conectividad. A todo nivel. Y eso lo hemos visto en las escuelas y lo vemos también en temas financieros. Yo creo que ahí hay un gran desafío país en que tenemos que tener bien pavimentada nuestra ruta de tecnología de información para poder seguir avanzando. Muchas gracias. José Gregorio, para cerrar. Sí, la verdad que lo han dicho todo y la verdad que estoy muy contento de haber estado en este webinar con dos excelentes académicos estudiosos, ¿no es cierto?, de la evidencia en el tema de educación financiera y un alcalde que está en la calle, conoce los problemas y nos transmite vivencias que a veces de una encuesta o de un análisis no podemos llegar y con tanta precisión. Cuando dicen algunas cosas, yo hay una sola cosa y creo que enfatizaría de la pregunta y compartiendo lo que se ha dicho. Yo creo que la educación financiera no debe ser una cosa de niños, no debe ser una cosa de un grupo objetivo, tiene que ser la mayor cobertura. Es esa también la que va a recobrar las confianzas de la que nos habla el alcalde, es que todos nos sintamos, todos, por eso digo, más que un nicho tratar de ampliar, como dice Jaime, que todos tengan la digitalización pasa a ser una tarea fundamental hoy día. Y todo eso para evitar y para poder traspasar a veces problemas que tenemos de conexión con cara, ¿no es cierto? Y todos estos problemas de confianza que tenemos de mercado informal, creo que tenemos que fortalecer mucho de eso. Claramente lo que hemos aprendido aquí, que es una tarea larga, pero que no podemos esperar y no por eso no podemos avanzar a paso firme, porque me parece que es fundamental en la sociedad, sobre todo dadas todas las brechas que hemos visto de la evidencia. Muchas gracias. Ha sido muy interesante la conversación de esta mañana, ¿verdad? Damos ya por finalizado este segundo webinar del ciclo de educación financiera en Chile, realidad y propuesta. Muchas gracias a los y la panelista por esta conversación de la mañana, muy relevante, con muchos elementos, y a todos quienes nos han acompañado esta mañana. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego.